una charlita, no es un curso, es una suerte de charla para... el objetivo básico es que ustedes puedan concurrir a charlar con el doctor Sgroy, Eduardo Sgroy, que lo conocen, y yo que soy Julio Tarnapolsky. Somos los asesores del centro y la idea es que cuando vengan a consultar traigan algún material que nos permita facilitarles una rápida clasificación. No podemos hacer un curso de clasificación básico porque hay ciertos ramos como química que es difícil para aquel que no es químico conocer la mercadería. Hay ciertos ramos que el conocer la mercadería, que es un requisito esencial para clasificar, es un poco más natural. Por ejemplo, telas, juguetes y otros artículos de uso diario. Pero la química en general es un poquito más complicada. Por eso, en vez de hacer un cursito de química, la idea es tocar algunos puntos críticos y tratar de que entiendan con qué material es conveniente venir a consultar. Así que los dejo con Eduardo, que va a hablar de algunas cuestiones de este tipo y también posteriormente yo voy a complementar otras. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Nos conocemos algunos. Yo soy el licenciado Eduardo Sgroy. Y para empezar, como dijo acá Julio, cuando tenemos que clasificar... ¿Se escucha bien? Cuando tenemos que clasificar un producto, una sustancia que queremos importar, lo primero que nos preguntamos es ¿qué es? ¿Cierto? Y para contestar, ¿qué es? Lo podemos hacer de diferentes maneras. Podemos ser muy precisos en lo que contestamos o podemos, digamos, ser muy genérico. Si la contestación de qué es el producto decimos que es una sustancia constituida por átomos, vamos a encontrar todo el nomenclador, porque todo está constituido por átomos, a menos que sea una información digital, por ejemplo, ¿no? Pero si en la definición de átomos es la menor unidad de materia, ¿no es cierto? Entonces podemos tener, por ejemplo, la composición de una sustancia en átomos. Eso, ¿dónde me encuadra mi producto? En ningún lado, en todos, ¿no? Si no, no soy nada específico al decir eso. Ahora también puedo decir, bueno, esto está constituido por moléculas, que son la relación entre átomos. Ahora esa relación entre átomos depende de cuál. Si yo tengo un análisis exhaustivo de la materia, me dan un listado de los componentes en átomos, no me está diciendo nada. Me puede llegar a decir qué tipo de átomos en forma cualitativa o cuantitativa. Sin embargo, esos átomos, cuando se unen para formar las moléculas, lo hacen de determinada manera. ¿Cómo defino la materia? La materia la defino en dos grandes grupos. Primero vamos a recurrir a la tabla de Mendeleev, que fue un clasificador genial, ¿no? Porque llegó a ubicar todos los átomos dentro de un esquema. Lo dividió por familias y demás.
¿Se ve? ¿Cómo veo esta dos pantallas? Es lo mismo, lo ven los dos iguales. No, pero no me la muestra. Ahí aparece. Acá está. Esta es la tabla de Mendeleev. El tipo se tomó el trabajito de clasificar todos los átomos que estaban conocidos y llegó a ubicarlos por familia, por fila, bueno. Ahora, esto es muy genérico, con esto no podemos hacer nada para clasificar nosotros ahora, ¿no es cierto? Pero si nos definen que el producto que queremos importar está compuesto por cuáles átomos, tampoco podemos decir nada. Vamos a necesitar, por lo menos, seguir achicando el espectro. ¿Cómo achicamos el espectro? Bueno, tenemos de la relación de estos átomos, forman moléculas. No es lo mismo hablar de hidrógeno o de oxígeno que hablar de agua. Son dos cosas distintas. Para clasificarla la tenemos que clasificar en forma diferente. Ahora, en la relación de estos átomos tenemos dos grandes grupos de productos o de familias. Los que son inorgánicos, que son la combinación de cualquiera de estos átomos. Y tenemos un átomo particular, el átomo que tiene el número 6 de peso atómico 12, que es el carbono. Entonces, cuando la relación del carbono, que es el único elemento que se puede relacionar consigo mismo para formar moléculas, me da una serie de sustancias que conocemos con el nombre de sustancias orgánicas. Entonces tenemos sustancias inorgánicas, que es la combinación de cualquiera de estos elementos, incluso la del carbono cuando no está unido a otro carbono, y las sustancias, salvo el metano, ¿no? Que eso es más general, pero hablamos en forma general, ¿no? En todo hay casos particulares que requieren analizarlo. Pero una cosa que ustedes tienen que tener en cuenta, que son cosas, sustancias orgánicas e inorgánicas. Cuando ustedes leen el nomenclador, si nuestra sustancia es una sustancia de composición química definida, quiere decir que es una molécula. Ahí nos tenemos que remontar al secundario, a la definición de molécula de Avogadro, en relación de números enteros y pequeños de los átomos. Esas moléculas pueden ser orgánicas o inorgánicas. De constitución química definida, quiere decir que esos números enteros y pequeños que hablaba Avogadro son inamovibles, no es 2,5 o 2,78, es 2, 4, 6 en relación de esos números. Pero definimos las moléculas inorgánicas de composición química definida y nos remite al capítulo 28. Entonces ya podemos ir acercando nuestra clasificación de la sustancia en sustancias orgánicas e inorgánicas. Inorgánicas capítulo 28, orgánicas capítulo 29. Sí. Orgánicas, es decir, acá tenemos la tabla periódica. Si vos te fijas en la tabla periódica, hay un elemento, el carbono, que es el número 6, que es este. Carbono, número 6, peso atómico 12. Ese elemento es el único que se puede combinar consigo mismo y a su vez con otro carbono. Entonces puede dar una cadena carbonada. Puede unirse en forma de cadena. Hay otros elementos, otras sustancias que también forman cadena, por ejemplo las siliconas, pero eso lo hacen a través de un puente oxígeno. No se combina directamente un átomo con el otro de su misma especie.
Entonces, el concepto de orgánico e inorgánico es algo que ustedes tienen que tener claro cuando lean las glosas del clasificador para saber de qué estamos hablando. En todo siempre hay excepciones, pero no ahora vamos a hablar de las excepciones. El que estábamos acá en charla. Acá, por este. ¿Por qué no abre? El archivo es. ¿Este es? Sí. ¿No? A ver, ¿sí? La tecnología no es muy fuerte. Soy de otra época. ¿Qué pasa? Que la tecnología no es muy fuerte, soy de otra época. PowerPoint no. ¿Lo podemos achicar esto un poquito? No, no es un PowerPoint, no es un PowerPoint. Tampoco. No puede porque no anda en otro software, no anda acá. ¿Lo podemos achicar? Una página. Se perdió un archivito. No, no, está ahí el archivo, pero lo tengo que no está visible. Está. Es una página nada más. Sí, pero si quieres seguir hablando y yo ahora cuando... Bueno, en relación de los elementos que forman las moléculas, acá podemos ver una relación entre el carbono y el hidrógeno que da lugar a los hidrocarburos. Los hidrocarburos todos los usamos, derivados del petróleo, combustibles, y en estos hidrocarburos que podemos tener, como dijimos antes, una relación entre átomos de carbono, como en este caso. En este caso, los dos carbonos están relacionados por una unión simple, una unión que se llama como unión covalente, que hay que diferenciarlas de las uniones salinas, que lo vamos a ver después. Si no, se colgó. ¿Está colgada? No. En este tipo de moléculas vamos a diferenciar las cadenas simples de los compuestas por átomos de carbono relacionados en forma casi indefinida, porque podemos tener desde 2, 8, 10, 24 componentes del átomo de carbono, y solamente tenemos carbono e hidrógeno, y esos son los hidrocarburos. Y acá como tenemos una unión simple,
también podemos tener uniones dobles. En el caso de las uniones dobles, estamos hablando de hidrocarburos insaturados, que no son saturados en hidrógeno. Cuando nosotros leemos en una hoja de seguridad la composición y vemos que te dice una nafta liviana altamente hidrogenada, lo que hace ese proceso de hidrogenación es abrir las doble ligaduras, entonces satura y convierte un elemento que puede ser insaturado en un elemento saturado. Además del tema de que pueden existir moléculas con dobles ligaduras, también hay otras formaciones químicas que son los derivados del benceno. Y así, ahí lo voy a decir. Los derivados del benceno, que también llamamos aromáticos, compuestos aromáticos, donde las dobles ligaduras se encuentran en forma consecutiva y pueden ser variar de su posición en el espacio, lo que va a dar una familia de productos que llamamos aromáticos. Cuando ustedes lean también en las glosas productos aromáticos, son todos los derivados del benceno. En la estructura química van a ver ciclos esquematizados con un circulito adentro o con dobles ligaduras conjugadas. Se llaman dobles ligaduras conjugadas cuando están alternadas. Bueno, acá pudimos solucionar un poco el tema. Entonces, acá estoy mostrando los hidrocarburos saturados, que tienen solamente una doble ligadura. En este caso, tenemos doble ligadura. Si bajamos un poquito, ¿puede bajar? Acá tenemos un esquema de lo que es el benceno. El benceno se puede esquematizar de esta forma. ¿Esto qué significa? Que la molécula, cualquiera de estas formas es válida. No vamos a entrar en el detalle en el benceno porque podríamos llegar a aburrirnos con esto. Y después tenemos otros elementos que también tienen relación con el carbono, que forman ciclos, donde esos ciclos pueden presentar un átomo de una sustancia diferente. Cuando tenemos una sustancia diferente, estamos hablando de heterociclos. Y ahí vamos a ver productos que clasifican en la 32, en la 2932, cuando el heterociclo, el átomo diferente al carbono, es el oxígeno. O vamos a hablar de la 33 cuando el átomo es el nitrógeno. O tenemos mezclas, vamos a hablar en la 34, cuando tenemos átomos de diferentes exclusivamente el nitrógeno o exclusivamente el oxígeno. Se entendió el tema de cuáles son las sustancias aromáticas, ¿no es cierto? Los hidrocarburos aromáticos, todos los que deriven del benceno, benceno, tolueno, sileno, naftaleno, antraceno. El naftaleno y el antraceno son ciclos conjugados. Cuando vemos en una estructura dos ciclos juntos, esos son conjugados. También en el nomenclador va a aparecer la palabra conjugados. ¿Y qué significa para ustedes conjugados? Que no estén juntos, excepto los conjugados. Esos son los términos y los tips que tienen que tener en cuenta cuando estamos clasificando. Para hablar de las sustancias químicamente puras presentadas en forma aislada, capítulo 28 para las sustancias inorgánicas
y capítulo 29 para las sustancias orgánicas, tenemos algunas pautas en esto. ¿Cuándo es un producto químicamente aislado? Porque podemos definirlo como sustancia pura. ¿Qué es pura? Pura no hay nada. Todo tiene siempre algún elemento que pueda aparecer como una impureza. Si son impurezas, también la sustancia permanece dentro de estos dos capítulos. Ahora, las sustancias que están excluidas de estos capítulos son aquellas sustancias que tienen agregados que permite hacer del producto una función determinada. Ahí tenemos una preparación. En el tema de sustancias simples o aisladas, tenemos las excepciones, como hablamos, que permite permanecer a los productos dentro del capítulo 28-29. ¿Cuáles son estas excepciones? Por ejemplo, cuando se trata de mezclas de isómeros. Y ahí se aparece otra palabra, isómeros. ¿Qué son isómeros? Si miramos acá en el cuadro, vemos que están esquematizadas la estructura de las moléculas y están en forma diferente. Pero isómeros son aquellas sustancias que pueden estar distribuidas en el espacio en forma distinta, pero que son exactamente la misma molécula, formada por la misma cantidad de átomos, con el mismo peso molecular, pero que pueden diferir en su distribución. Cuando se trata de mezclas de isómeros, esas sustancias también permanecen dentro de los capítulos 29. Ahora, ¿qué otras sustancias pueden tener agregadas los productos que están clasificados en este capítulo? Cuando son, por ejemplo, de uso inevitable para su transporte o su seguridad. Cuando es algo que está relacionado con el uso, cuando está relacionado con la seguridad del producto. No tiene que ser para un uso específico determinado, es para un uso genérico. ¿Quieres hacer algún comentario? No, después. Bueno. Por ejemplo, cuando el sodio es explosivo, en el aire se oxida rápidamente, tiene que estar, se transporta sobre un ambiente de hidrocarburos, sobre una nafta para que no esté en contacto con el aire, ¿no? En ese caso, aunque sea sodio, tiene que venir una condición determinada de seguridad. Cuando es un colorante, que se agrega solamente para diferenciar el producto por razones de seguridad, para que sea, digamos, detectable, ¿no? ¿Qué otro caso? Hola. Un caso común es el gas natural, claro, que tiene un producto que huele horrible, que es un mercaptano, y se le agrega simplemente para detectar las pérdidas en los circuitos domésticos o industriales. Ese gas permanece en el capítulo 29, aunque tenga ese odorante que no es más que motivo de seguridad, para oler pérdida. ¿Okay? Bien. Cuando estamos hablando del capítulo 29, y ahí tenemos muchas moléculas bastante complejas, que se clasifican por su estructura química, tenemos hidrocarburos
óxidos, alcoholes, cetonas, ácidos carboxílicos. Todos los productos están definidos en el nomenclador. Tenemos la posibilidad de encontrarnos con que alguna molécula responde a más de una clasificación. Tiene grupos de los cuales lo podemos ubicar en uno y en otro, y los dos estarían bien. Sin embargo, tenemos que discernir. Solamente tiene que haber una posición posible. En ese caso lo que hacemos es seguir las reglas de clasificación. Si no podemos discernir por ninguna otra forma, tenemos que elegir la de la mayor numeración. En ese caso, solamente hay una sola posición posible. Bueno, ¿cómo hacemos para facilitar nuestro trabajo de clasificación? Ya que se trata de algo bastante complejo. Tenemos una ayuda bastante útil, que es la clasificación que ya está hecha de los productos, que involucra un número que se llama CAS number, Chemical Abstract Service. Son las siglas en inglés, es el que usa Estados Unidos. Y esto nos permite determinar con ese CAS number cuál es la estructura molecular que tenemos que clasificar. También existe otra nomenclatura, o mejor dicho, otra clasificación, que es la europea. Habitualmente con el CAS nos manejamos más generalmente, pero también existen otros números que también identifican las sustancias. ¿Qué hacemos con este número? Este número nos evita que podamos estar hablando de dos productos químicos denominados de forma distinta, diferente. Podemos hablar de agua, H2O, o podemos hablar de óxido de hidrógeno. Sin embargo, estamos hablando de lo mismo. Los dos tienen el mismo número de CAS. El número de CAS nos permite identificar. Es un DNI para los productos químicos. Con eso vamos más seguros y no tenemos que estar interpretando si la denominación corresponde a una u otra cosa. De cualquier forma, hay una forma de definir los productos químicos siguiendo las reglas de clasificación, la regla de nomenclatura de la IUPAC. Pero hay muchas sustancias químicas que tienen un nombre genérico, entonces no están a veces directamente relacionados. Los números CAS o sus equivalentes nos ayudan a individualizar estos productos. ¿Puedo hacer un comentario? Totalmente. Sí, el comentario que le quisiera agregar es que el número CAS está generalmente en lo que vamos a ver después en la hoja de seguridad. Después vamos a hablar de la hoja de seguridad, pero el CAS es un sistema muy viejo que fue ayornado y que en principio era para productos puros. O sea, hoy podemos encontrar CAS que corresponde a productos mezcla. Es decir, las famosas mezclas de reacción que se mezcla A con B, resulta C y no se purifica. Por eso no es ni de 29 ni de 28. O sea, el CAS es un sistema enorme con 12.000 productos nuevos por día, en el cual se le da un número al producto, pero que no necesariamente deba ser un producto puro. Hoy el CAS tiene un número
para mezclas y productos que no son puros. Entonces hay que entrar a ver, generalmente por Google, porque el sistema, comprar un sistema de CAS o suscribirse es muy caro, son millones de productos. Hay que entrar por un buscador, Google, lo que quieran, y ver a qué corresponde el CAS. O sea, no es automático hoy que un CAS vaya al 29 o al 28. El CAS puede cubrir productos del 38 como mezcla. Después, el otro tema es el UPAC que citó Eduardo, es el sistema tradicional de nombrar por nombre y apellido, no por número, a los productos químicos. Lo que pasa es que para entender un UPAC hay que saber mucha química. El solo hecho de poder nombrar algo por UPAC es un curso de 1 o 2 años. O sea, llegar a poder reconstruir una molécula con el nombre UPAC. Eso lo usamos nosotros para ver estructuras. Pero cuando vengan, el número CAS es quizá hoy la base para empezar a clasificar productos químicos. En un 95% puros, pero puede haber 5% de CAS de productos impuros. Después UPAC es una nomenclatura muy complicada. O sea, realmente el uso del UPAC para ustedes está muy restringido. O sea, si ustedes vienen con un UPAC hacia nosotros vamos a tener que entrar a analizar cada frase de la nomenclatura UPAC. A diferencia del CAS, que yo lo busco y me salta la estructura del producto. O sea que venir con un CAS siempre es la primera elección para poder clasificar. Lo que no quiere decir que siempre los clientes le den a ustedes los CAS. Ese es otro tema. Y hay que tener en cuenta que eso nos sirve cuando estamos hablando de sustancias químicamente puras y aisladas, porque después vamos a ver en las hojas de seguridad que cuando son sustancias mezclas, tenemos varios CAS. Y ahí no nos sirve demasiado, porque vamos a clasificar por el uso en el capítulo que corresponda a la aplicación del producto. Si es un producto que tenga CAS, sí. Hay productos que pueden no tener CAS porque son mezclas muy complejas. Hay productos que son mezclas y tienen CAS. No es lo común. Cuando ustedes vienen por un producto que va a terminar 28 y 29, el CAS es fundamental. Y el CAS generalmente está en la hoja de seguridad. Después vamos a ver un poquito de hojas. ¿Okay? Cuando se trata de preparaciones, entonces vamos a clasificar por otros capítulos, que son las relaciones de mezclas de otros productos. Y ahí vamos a tener productos de la 30, del capítulo 30, que involucra los productos farmacéuticos, que involucra los productos para medicina en forma genérica. Después en el capítulo 31 tenemos los abonos o los fertilizantes, también ubicados por su actividad, y en ese caso vamos a tener los abonos que contienen, otra vez vamos a los átomos, uno de los 3 átomos siguientes: nitrógeno, fósforo y potasio. Esos son los abonos que están dentro del capítulo 31. Abonos nitrogenados, abonos fosfatados, abonos de potasio, que incluso tienen algunas sustancias químicamente puras que no se clasifican dentro del capítulo 28. Después tenemos el capítulo de recurtientes, naturales o sintéticos.
tenemos el capítulo de colorantes naturales y sintéticos, el capítulo 32, que también involucra pinturas de distinta naturaleza, que pueden ser en base solvente o base acuosa, tintas, al final del capítulo, otras preparaciones. Y en ese caso el capítulo de tintas requiere una especial atención porque es bastante compleja en la forma de definir la tinta, ya que involucra el contenido de colorante, de materia colorante, en una forma bastante exhaustiva, porque requiere saber si esa materia está en un orden, en un rango del 10%, cosa bastante inusual para otras aduanas, ¿no es cierto? Pero la nuestra tiene ese requerimiento, pedir que un fabricante nos diga si la tinta tiene entre el 0 o el 10 o el 20, el 20 o el 30, el 30 o el 40, es un poco tedioso, ¿no? Casualmente yo soy un ex aduanero, algunos me han conocido. El tema de las tintas es un caso típico, porque lo pasó por mis manos cuando yo estaba en la aduana, a veces las cámaras, saben ustedes, se introducen en comercio, en industria, y muchos de los ítems que hay son trabalenguas, muy difíciles de clasificar. Tintas es un caso especial, porque hay una serie de aperturas confusas para el que no es químico, y todas tienen el mismo tratamiento de licencia y el mismo tratamiento de derecho. Entonces, si es que vamos a entrar en el análisis de ese ítem, es más una cuestión de valor que una cuestión de clasificación. Pero poder clasificar una tinta es una gran dificultad para aquel que no es un experto. Es un caso de los tantos que hay en la nomenclatura que están hechos para dificultar la clasificación. Si quieren buscar otro caso, busquen las correas transportadoras de caucho o busquen los neumáticos y se van a dar cuenta que son dificultades como añadidas y que le dan más trabajo al despachante y mucho más al clasificador. Para volver al tema del capítulo 32, ahí encontramos una subpartida bastante amplia, que es la de los colorantes orgánicos sintéticos. Y esa es la subpartida 3204. Acá tenemos que diferenciar la palabra, como dijimos antes, orgánicos. Estamos hablando de productos que están en relación al átomo de carbono. Y la diferenciamos de los productos inorgánicos, que son colorantes también, pero que clasifican en la 3206. Lo que hablamos antes, entonces para ustedes es importante definir orgánicos de inorgánicos. En la 3204, productos orgánicos sintéticos, encontramos una extensa variedad de productos ordenados por familia de colorantes. Y esas familias de colorantes están clasificadas por una asociación de tintoreros de Inglaterra, la Dye Society Association, que desde el principio del siglo XIX empezaron a clasificar los colorantes en forma manual, hicieron compendios que son muy extensos y que están muy difundidos para el uso de los colorantes. Esos colorantes se clasifican por familia. Esas familias involucran a colorantes dispersos, que son para teñir el poliéster, por ejemplo, colorantes ácidos, colorantes directos, colorantes reactivos, colorantes básicos, colorantes azoicos. Una serie de familias de colorantes que hay que tener bien en claro cuando se quiere
clasificar colorantes. ¿Y cómo hacemos para clasificar? Bueno, recurrimos al Color Index. Color Index. Y tenemos dos formas de encontrar el colorante definido. Una es el número de fórmula. Color Index puede registrar el número de la fórmula, que es un número de 5 dígitos generalmente, en el cual nos define la molécula, no nos define la familia. Para clasificar en el nomenclador tenemos la familia. Entonces, con ese número de color index, si tenemos el color index, podemos llegar a cuál es el número genérico, o el nombre genérico, mejor dicho. El nombre genérico del color index se define como la familia, el color y un número. Por ejemplo, pigmento amarillo 36. Entonces, ustedes por ahí van a encontrar, cuando quieren clasificar un colorante, que dice P.Y.36. Pigment Yellow 36. De esa manera llegamos a poder ubicar a ese colorante dentro del nomenclador. Vamos a 3204, vamos a 17, que son los pigmentos, y ahí vamos al amarillo, y entonces ya nos queda clasificado. Siempre y cuando sea un producto, un colorante simple, un colorante de un solo componente. Cuando tenemos mezclas, también tenemos la opción de clasificarlo por mezclas de colorantes. Ahí no lo clasificamos, pero dentro de la familia, ¿no? O mezclas de colorantes de distintas familias, también tenemos la opción. ¿Se entiende? Un pigmento es un colorante cuando el colorante es insoluble en agua. También tenemos otra familia de colorantes que se llaman colorantes solubles, en SS, para el color index. También tenemos otras sustancias que son, que lo vamos a encontrar al final del capítulo, que son los blanqueadores ópticos, que no dejan de ser más que un colorante que lo que hace es emitir luz en el visible, absorbe luz. Cada colorante lo que hace es absorber luz y emitir luz, por eso se ve un determinado color. La luz que emite, la frecuencia de la luz que emite es el color con el que vemos. El blanqueador óptico absorbe luz de una porción del espectro invisible y emite en el visible. Entonces se ve más blanco. Pero es un colorante. Después tenemos entonces los colorantes inorgánicos. Los pigmentos inorgánicos del titanio, de molibdeno, de cromo, de carbono, todos esos están dentro del capítulo 3206, como inorgánicos. En pinturas tenemos que hacer la diferenciación del medio en el cual se hace la pintura. Pinturas que tienen un filmógeno, que es un polímero, algo que mantiene el pigmento sobre el sustrato, y un solvente. El solvente puede ser agua, en ese caso tenemos pinturas al agua. Esas pinturas al agua van a clasificar en el 3209. Pero si el solvente es un solvente orgánico volátil, lo vamos a tener en el 3208. Acá en el capítulo 3208 vamos a encontrar una serie de productos que están definidos como productos de la nota 4. Y por ahí a ustedes les toca clasificar algún producto que dice, no, esto no es una pintura, tampoco es un barniz. Sin embargo, es un polímero que clasifica en el capítulo 3901 al 3914. Es un polímero y está disuelto en un solvente orgánico, volátil.
esos productos son los que están en la nota 4, que a lo mejor no cumple una función estrictamente de ser una pintura o ser un barniz. La diferencia entre una pintura y un barniz es que la pintura tiene el color, ¿no? El barniz puede tener una coloración, pero no tiene un cubritivo de color. Pero los productos que están en solución de un polímero en más de un 50% de un solvente orgánico volátil se clasifican como productos de la nota 4, dentro del capítulo 3208. ¿Está claro? Ahí hay que saber cuál es el polímero. Muchas veces encontramos una definición un poco ambigua que dice es un polímero, un montón de polímeros, o es un plástico, también tenemos muchísimos plásticos distintos. En eso tenemos que precisar de qué se trata. Después en la 3403 tenemos los lubricantes, las preparaciones lubricantes. Las preparaciones lubricantes, ahí tenemos que diferenciar el contenido de hidrocarburos que puedan tener, o derivados de petróleo, o preparaciones bituminosas. Si ustedes leen la glosa, nos va a decir que contengan menos del 70% de hidrocarburos o de sustancias bituminosas en la 3403. Es decir, son los aceites minerales, ¿no? Las sustancias bituminosas. Si tienen más del 70%, no están incluidos dentro de este capítulo. Nos remitimos al 2710. Son lo que conocemos como lubricantes sintéticos, semisintéticos o derivados de aceite mineral. Los del aceite mineral son los de la 2710, porque tienen más del 70% de hidrocarburos. Los semisintéticos están en la 3403-10. Tienen aceite mineral, pero menos del 70%. Y en el caso de que no tienen aceite mineral, estamos hablando de lubricantes sintéticos, derivados de polímeros. Y después tenemos el tema de ceras en el 3404. Acá hay que tener bien en cuenta que las ceras tienen que tener apariencia de cera, ser sólidas, untuosas, pero lo más importante es que deben tener un punto de fusión superior a los 40 grados centígrados. Si esto no es, si tienen un punto de fusión inferior a los 40 grados, no está dentro del 3404. Y además de eso, tomando el punto de fusión 10 grados por encima de este punto de fusión, la viscosidad tiene que caer a menos de 10.000 centipoise. Ese es un dato que en general nunca se dispone. Y es un problema, porque las ceras arrastran como texto de partida a muchos productos, incluso alimenticios, porque básicamente la definición de cera es que cera es lo que parece cera. Entonces es una familia enorme de productos que van a entrar a clasificar como cera por propiedades físicas prácticamente. Y nosotros no accedemos a que vengan ustedes con una muestra para ver si tiene apariencia de cera. Y es probable que ni siquiera la hoja de datos diga que es una cera. Quizá la hoja comercial. Por eso cera es un tema muy delicado, porque muchos emulsionantes alimenticios son ceras.
y lamentablemente si nosotros pedimos los en tipo A, nadie lo va a traer, porque es una técnica de laboratorio, es un secreto del fabricante. Entonces es compleja la clasificación de cera. O sea, cuando hay ceras en el medio o idea de que cera, si puede traerse una muestra, es lo ideal, porque uno la aprieta, ve si saca brillo, toda una serie de descripciones que están en las notas explicativas. Pero es un tema conflictivo, sobre todo los que trabajan con los emulsionantes. Y ahí estamos hablando de ceras sintéticas, que se diferencia de las ceras naturales. Las ceras naturales clasifican por su partida. Bueno, creo que saltamos un capítulo bastante importante que es la 3402. 3402, tensoactivos. Tensoactivos, surfactantes, preparaciones para lavar. Son productos que, para estar dentro de este capítulo, tienen que cumplir con la nota 3 del capítulo 34, que dice que los productos en una concentración de 0,5% a 20 grados deben de formar una solución límpida, quiere decir que tienen que ser solubles o emulsionables. Y acá el tema, además de eso, vamos a tener que recurrir a alguna forma para poder diferenciarlos. Además de eso, tiene que bajar la tensión superficial a menos de 45 dinas por centímetro. Si no, no se considera un tensoactivo de esta partida. Hay muchas sustancias que pueden bajar la tensión superficial, pero si no llegamos a estos valores, no se consideran tensoactivos. Y acá en los tensoactivos tenemos que decir qué son tensioactivos o tensoactivos, que es lo mismo, ¿no? Se pueden escribir de las dos formas. Si acá tenemos una molécula de una grasa, un aceite solvatado, es decir, está dentro de un medio de agua, un agente tensoactivo se va a ubicar dentro de la interfase. Es decir, un aceite y una grasa no es soluble en agua. Pero cuando le agregamos un tensoactivo, el tensoactivo lo que va a hacer es meterse dentro de la burbuja de aceite. Y lo que le va a hacer es bajar el efecto de la tensión superficial que está separando los dos elementos, las dos sustancias. Entonces va a actuar sobre la tensión superficial. Eso que hace permite emulsionar una grasa, por ejemplo. Y tenemos distintos tipos de tensoactivos. Entonces tenemos tensoactivos que pueden ser aniónicos, que pueden ser catiónicos, anfotéricos o no iónicos. Fíjense en los ejemplos. Los aniónicos, la carga, hay dos cargas, una la del sodio, la que tiene el signo más, y la otra la que tiene el signo menos, que es del cuerpo del tensoactivo. ¿Qué significa? Que lo que ven dibujado arriba, el tensoactivo que está dibujado como una cabeza con una colita, la cabeza es la que es afín al agua, por eso está del lado del agua de la interfase. Mientras que la colita es afín a la grasa, y por eso está ubicada al lado de la grasa en la interfase. Lo que hace esto es disminuir la diferencia entre los dos elementos. Entonces, el aniónico, el que es aniónico, va a tener la parte de tensoactivo mayoritaria con una carga negativa, por eso aniónico.
En cambio, el catiónico, la parte más importante del tensoactivo tiene una carga neta positiva, por eso catiónico. Aniónico, catiónico es una dimensión que se usa para los iones, las sales, ¿no? Acá podemos hablar de lo que hablamos al principio de las uniones covalentes, esas uniones simples que vimos entre carbonos. Acá vemos que hay carga neta. Esto es una unión entre dos elementos, o dos sustancias, pero en forma de ion, cuando hay carga neta. Esta no es una unión covalente, esto es una unión salina, como una sal. Cloruro de sodio es una sal. ¿Cómo está unido el cloro con el sodio? A través de un tipo de uniones iónicas. Uno positivo y otro negativo. Se unen. Los anfóteros también son tensoactivos, pero dentro de la molécula pueden presentar las dos cargas, una positiva y una negativa. Entonces, si tenemos que clasificar un tensoactivo que no es aniónico, que no es catiónico, que no es no iónico, va clasificado en los demás, los anfóteros. La otra clasificación que está dentro del nomenclador específicamente es la de los no iónicos, que es la última. No tienen carga, no tienen carga ni positiva ni negativa. Esto, ¿cómo trabaja? Bueno, trabaja por dipolos, pero bueno, eso no lo vamos a seguir especificando. Solamente tengan en cuenta que baja la tensión superficial. ¿Quiere bajar? Sí. A ver, sí, acá abajo. Bueno. Y entonces, para poder ver dentro de la información que podemos obtener de los tensoactivos, como vimos antes en la nota 3, el producto puede ser que forme una solución en agua, ser soluble. Esto es muy importante en las hojas de seguridad cuando vean que el producto sea soluble, porque en las propiedades físicas, si el producto es tensoactivo y es soluble, nos indica que estamos bien encuadrados en la 3402. Pero si en la hoja de seguridad no dice, no tengo datos de solubilidad, o emulsionable, ¿dónde, cuándo, cómo? No podemos discernir en ese caso. Y en ese caso hay que preguntar, porque si adivinamos es muy riesgoso. Y le voy a hacer un comentario. De la misma forma que en la cera necesitamos la determinación de los en tipo A, que es una medida de viscosidad, acá necesitamos las dinas. Es muy raro que un fabricante nos dé la tensioactividad en dinas. En realidad, uno mirando la molécula se puede orientar si es tensioactivo o no. O sea, hay que tener el conocimiento químico. Pero acá hay algunas categorías como humectantes, etcétera, que están en el borde entre la 3402 y la 3824, etcétera. Y lamentablemente la determinación, que es muy sencilla, de las dinas con una balanza que debe costar hoy, industria argentina, 4.000 pesos, nadie la brinda. O sea, si ustedes tienen tensioactivos, por lo menos tienen que intentar pedirle a su proveedor la tensioactividad en dinas por centímetro. Normalmente, si uno insiste, la obtiene. Y eso nos permite tener más seguridad en diferenciar un tensioactivo de algo que está muy cerca, como son algunos de estos productos humectantes, que no alcanzan a cumplir la famosa nota 3. En general, no está nunca la tensioactividad, salvo que ustedes insistan. Fíjense la nota 3, el fabricante normalmente cuando uno le pide algo, desconfía de que si no se lo quieren copiar. Pero si ustedes le mandan la nota explicativa con el requisito de las dinas, él puede entender que las dinas por centímetro en esas condiciones
la temperatura, la concentración, es importante, no que ustedes quieren copiar un producto, sino que ustedes quieren clasificar. Eso es muy importante si lo pueden conseguir. Para ayudarnos, también hay una clasificación de los tensoactivos y está relacionado a una escala, a la escala HLB, que es el balance hidrófilo-lipófilo. ¿Qué significa? Como vimos antes, la molécula, una parte del tensoactivo se ubica en la parte grasosa o oleosa y la otra parte se ubica en la fase agua. El balance hidrófilo-lipófilo me permite ubicar al producto dentro de una escala. Y ahí tenemos que los que van a cumplir con la nota 3 van a tener un número mayor, los que tienen un número intermedio están en una fase más emulsionables o que no son completamente solubles, y los que tienen números más chicos de HLB son directamente insolubles, entonces no estarían dentro de los tensoactivos de la 3402. ¿Se entiende? Esto sería solamente un indicativo, ¿no? A ver, pasamos. Una página. Esta es la última. A ver, ahí volvemos a la carpeta. Tengo que pasar acá porque no está en la compu. Esta es la carpeta, ¿no? Sí. Dígame, no le dé clic, yo lo copio. A ver, ¿qué es eso? Este es un PDF, que te va a abrir. Ahí está, lo puedo ir bajando. Bueno, sí, ahí lo veo acá. Bueno, acá tenemos un ejemplo de lo que es una hoja de seguridad. Y en este caso estamos hablando de una cera de parafina. Voy a hacer un comentario. Sí. La hoja de seguridad es un documento público y además es un documento obligatorio, pero no para, digamos, para el clasificador, es el obligatorio para el transporte. O sea, la hoja de seguridad no es un documento orientado estrictamente a la química, está más orientado a la peligrosidad del producto, y hay un formato que es muy parecido en muchos países. Nosotros tenemos una norma IRAM que es muy parecida a cómo hacer una hoja de seguridad en Estados Unidos o en Europa, pero no son todas iguales, ni todas dan la misma información. Ahora Eduardo va a explicar un poco la hoja de seguridad, pero lo bueno de la hoja de seguridad es que nadie se las puede negar, porque acá en Argentina, por ejemplo, los camioneros la piden, la Policía Federal la pide, porque si es carga peligrosa es otro salario, otro costo, etcétera, etcétera. O sea, la hoja de seguridad, digamos, básicamente hoja de peligrosidad de transporte. Segundo aspecto, composición química. Por eso tiene algunos tips, algunos detalles que van a ver que está diseñada de tal manera que puede ocultar o cambiar datos en forma legal. Ahora lo vamos a ver. Bueno, la hoja de seguridad nos identifica el producto. Tenemos que relacionarla al producto. En eso siempre hay que tener cuidado, que estamos hablando del producto que estamos clasificando, porque
a veces usamos una hoja de seguridad de algo parecido. Sí. Como ven, en el punto 2 o en el punto 3, varía según, como dijo Julio, la estructura de la hoja de seguridad, nos habla de la composición. Y en este caso, es un producto 100% que tiene número CAS. Entonces, nos podría tender a decir que es una molécula de constitución química definida. Pero no es una molécula de constitución química definida. Es 100% de una molécula que es variable. Las ceras tienen una composición variable. Entonces, por más que en la hoja de seguridad siga 100%, no me voy al capítulo 29. Perdón, es como comentamos que el CAS es DNI de productos químicos, pero no siempre productos químicos del 28 y 29 puro. O sea, hay que tener cuidado con eso, que el CAS, digamos, entrar a ver qué hay detrás del número, qué fórmula hay química, y en este caso es una mezcla de parafinas, que en el comercio se llama parafina, pero para el 28 y 29, en este caso 29, no da, a pesar de tener un CAS. Por eso siempre el CAS hay que seguirlo, viendo la estructura a través de internet, poner CAS parafina, por ejemplo, y ver de qué estamos hablando. O sea, no es automático que tener CAS sea un producto puro. Sí. En el punto 9 de las hojas de seguridad tenemos las propiedades físicas, que también es importante para discernir ¿cómo va? Por ejemplo, en este punto, como habíamos hablado en los tensoactivos, dice solubilidad. Y en este caso se trata de insoluble. Entonces, si yo tengo una hoja de seguridad, veo que el producto es insoluble, por más que lo llamen surfactante o lo que sea, no va a corresponder a la 3402. ¿De acuerdo? En este caso, lo vamos a clasificar por cera, 3404, y si no, por la función específica. Volvemos a la carpeta. Sí. Sí. Acá tenemos otra sustancia y que vemos que dice microbiocida. Ahí me está indicando cuál es la función del producto. Está compuesta por más de un número de CAS. Se trata entonces de una preparación. No podemos clasificarlo como un producto puro. Ahí, por ejemplo, la composición está en el punto 2 de la hoja de datos, cuando es muy común que esté en el punto 3. Eso es porque si bien hay un modelo de hoja de seguridad más o menos estándar, no todos los países tienen el mismo orden. La información es muy parecida. Lo que, aprovechando, mientras Eduardo busca, cuando la hoja de seguridad nos da una composición, lo que hay obligación de dar es solamente los productos peligrosos, que están en los códigos CIMO, etc. O sea que por ahí la hoja de seguridad tiene
un elemento clave que define la clasificación y no aparece. Es legal, no aparece porque el elemento clave que va a definir la clasificación no es peligroso. O sea que en las composiciones de las hojas de seguridad solamente aparecen los peligrosos. Ahí ratificamos que la hoja de seguridad no es para saber clasificación, sino para saber la categoría peligrosa de transporte. Porque si fuera de composición, siempre tendría que aparecer el producto principal. Solo va a aparecer el producto principal si es peligroso. O sea que sirve a medias para empezar una clasificación. Pero rara vez se termina una clasificación con una hoja de seguridad. Acá tenemos otro ejemplo. Es un producto con número CAS, también con el número europeo. Y en el punto 3 de composición me dice lo que es. Es almidón. Es decir, tampoco es un producto de composición química definido. Va a ir por la clasificación de almidón, por la 1108. En el caso de los almidones, van a clasificar por la 3504, cuando esos almidones tienen un proceso, cuando son gelatinizados o cuando están esterificados o cuando tienen otra modificación. Entonces, si el almidón es un almidón natural, también el número de CAS me lo va a indicar, y eso va a clasificar por la 1108. Mientras que si el almidón tiene un proceso de modificación, incluso la gelatinización, lo clasifica como almidón modificado por la 3504. A ver, levantá un poquito el punto 3. Sí. No tenemos porcentajes, ¿no? En el 3, no. De esta. Bueno, yo tengo una hoja con porcentajes. Ah, ¿querés buscarla? No. Bueno, la hoja de porcentajes. Sería, así cerramos. Ah, sí. Cerramos esto. Poneme una hojita. El mío. ¿Cuál pongo? ¿El suyo? Perdón, ¿quién habla? Hola. Bueno, no, quería preguntar, los productos de la 29 en general no tienen hoja de seguridad. Ah, Sí. no traen. Sí. Ni tampoco Traen. la pide el transportista. No, bueno, eso es un tema particular, pero los productos tienen hoja de seguridad. Generalmente los productos químicamente puros tienen hoja de seguridad, sí. Aunque no sean peligrosos. Te dicen no corresponde o ningún grado de riesgo. No, los productos... Eso ahora quiero buscar el dato. Ahora te lo voy a decir. Dice que tiene 0 peligrosos y que no peligrosos también. Sí, claro, eso sí. Yo quiero abrir una hojita. Ahora te voy a mostrar. Esa parte que es importante. Pero no abre. Una consulta. ¿Por qué directamente la parafina la parafina por la 3402 y no por la 2712? No sé, no... No, la parafina va por la 2712, la hidrocarburo. Si es un hidrocarburo. Ahora, si es una mezcla o... ¿Y ahí cómo estaba definido cuál era el componente de esa parafina? Bueno, por el número de CAS, supongo que... Sí, claro. Sí, o sea, con la parafina la 2712 no la 3402. No, es parafina 3402 no, porque no es soluble. Cuando hablamos de la hoja de seguridad de la parafina,
No, cera era. De la cera, Paraffin Wax. Sí. Es parafina. Parafina Wax es parafina. Cera de parafina. Esa directamente va por la 34. No, por la 27. Claro, 2712. Ah, bueno, no, había interpretado que había dicho 3402, por eso me quedó la duda. Ah, no sé, si dije 3402 puede ser un furcio. No, está bien. 3404. Claro. Las ceras. Paraffin Wax. No, está bien, pero no, la parafina, la que está compuesta por hidrocarburo, 2712. Gracias. ¿Hablo de acá o hablo para vos? ¿Se escucha? No, yo insisto con la hoja de seguridad. Hola. Yo insisto con la hoja de seguridad, no porque sea un gran documento, sino porque es lo que hay. Es casi obligatoria, o sea, no se las puede negar a ninguno de ustedes tener una hoja de seguridad. Porque puede ser que la terminal, el depósito y el transportista seguro, porque si es peligroso le va a querer cobrar más. O sea, la hoja de seguridad no es que sea algo bueno, es lo que hay, siempre hay. Entonces, por eso a veces nos demoramos un poco en el análisis de algunas cuestiones de la hoja de seguridad que llevan a confusión. Esta es una hoja de seguridad buena. Buena significa que tiene todos los datos que la hoja de seguridad tiene que tener. Porque la hoja de seguridad no es un registro internacional. Cada fabricante la hace. Algunos las hacen bien, otros no las hacen bien. En este caso es una buena hoja de seguridad. Para empezar, tiene el uso, que Eduardo lo mencionó. No todas las hojas de seguridad traen el uso o lo traen confuso. Por ejemplo, puede ser que en vez de decir colorante para producto de petróleo, le diga producto textil. Si dice producto textil, no nos sirve para nada. Si dice colorante para petróleo, hasta tenemos un ítem específico. O sea, hay hojas de seguridad que nos van a dar buen dato de la mercadería y hojas de seguridad que disimulan el nombre o el uso de la mercadería. El otro tema, para correr, por acá, ¿no? Sí. Sí. El punto 3. ¿Cómo hiciste, Eduardo? Ahí. El punto 3. Ahí. Sí. El punto 3 en esta hoja de seguridad es la composición. En otros países puede ser el punto 2. Fíjense, esto es lo que nos da mucho problema. Tiene los productos peligrosos. Acuérdense que era un colorante y acá no está el colorante. Están los solventes que acompañan al colorante. O sea que el producto que va a clasificar, que es el colorante, no figura en la composición. ¿Por qué? Porque solo es obligatorio los productos peligrosos. Y el otro problema que nos da esta hoja de seguridad es la concentración. Es legal dar la composición aproximada. Lo que es ilegal es que el producto no cumpla ese rango. O sea, si ahí arriba dice entre 50 y 60, tiene que estar entre 50 y 60. Si abajo dice entre 10 y 20, tiene que estar entre 10 y 20. Eso nos causa muchos problemas a veces con los Cedronar. Porque si ustedes tienen sileno, acá no hay duda, porque el sileno está en 50% y el Cedronar pide un peligroso de la lista, arranca en 30%. Pero si la lista hubiera dicho acá, esta hoja de seguridad, entre 20 y 40, ¿va a cedronar o no va a cedronar? Y bueno, la respuesta obvia es hacer cedronar como si tuviera 40, pero no sabemos si tiene 40. O sea que esta parte
es una parte que ayuda, pero no siempre permite clasificar. Eduardo mencionó los lubricantes, 70% de hidrocarburos van a una posición, y si no tienen 70 pueden ir a otra posición. Si el rango que nos dan es 40-80, nosotros no vamos a saber si el producto es de una partida o de otra partida. Entonces, un complemento muy interesante de la hoja de seguridad es la hoja comercial. O sea, la gente cuando quiere vender habla bien de su producto. Y la hoja comercial lo que tiene muy claro es el uso del producto. El uso en las partidas donde el uso es prácticamente lo que define. Si va a ser un tensioactivo, si va a ser una mezcla o una pintura, etcétera, etcétera. O sea que lo ideal y el mínimo para venir a clasificar es una hoja de seguridad buena y una hoja comercial. La hoja comercial siempre está. Es la hoja de propaganda que el que vende el producto usa para valorizarlo, etcétera, etcétera. O sea, esos son los dos elementos básicos que son públicos, digamos. Después puede haber más información en internet, etcétera. El otro tema de la hoja de seguridad, que a veces viene y no viene, es el siguiente. ¿Bajás? A ver, subimos un poquito. Espera para... no, más arriba, para abajo. Sí, sí. ¿Estamos bajando? No, subiendo para 1, 2, 3. Sí. 2, a ver. Ahí. ¿Qué hoja es esa? La 1, bueno, déjame subir un poquito. A ver, para. 2. Subí, a ver. 3. Estamos equivocados con subir y bajar. ¿Voy para el 3 o voy para el 1? Ahora para arriba, para, no sé, para la parte, ahí está, a ver. Sí. Un poquito más. No. Está en la cabeza. No le invocamos. Bueno, no importa, se los comento. La hoja de seguridad, el punto que le quiero comentar, que está o no está a veces, y que no se puede mentir, porque recuerden que la hoja de seguridad tiene mentiras permitidas en los rangos de concentración y cosas que no se puede mentir. No se puede mentir en los peligrosos. Y también tienen un punto que dice tipo de producto, mezcla o sustancia. Cuando dice sustancia, es sustancia, eso no se puede mentir. Quiere decir que es un producto posiblemente del 28 o del 29. Pero no todas las hojas de seguridad les van a decir mezcla o sustancia. Una buena hoja de seguridad dice mezcla o sustancia. Ese es un producto, digamos, de la hoja que es obligatorio también. Bueno. Controlar el tiempo. Sí, ya estamos pasando. Bueno, con las hojas de seguridad, el tema de que son obligatorias, eso está regido por la ley de transporte, que salió en el año 85, si no recuerdo mal, después del accidente que hubo con un transporte de leche para lactantes que fue a Tucumán en la época de Alfonsín, que fue transportada con agroquímicos fosforados y hubo un accidente muy serio donde murieron lactantes y demás. Entonces la hoja de seguridad indica los riesgos del producto. Eso es muy importante y por eso el transporte está obligado a tenerla. Bueno, no tenía descripción. Bueno, después Sí, estamos por acá. Lo de las COA, tenemos que hablar de los certificados de análisis.
Certificado de análisis. Bueno, cuando tenemos un producto de composición química definida, hay que demostrarlo, que es de composición química definida y presentado aisladamente. Y en ese caso pedimos el certificado de análisis, o COA. Y el certificado de análisis a veces es muy útil en este caso, o en estos casos en que son sustancias químicamente puras, porque nos dicen ensayo 99% o demás. ¿No? Acá vamos a mostrar algunos casos. Si es PDF, le hace clic. ¿Ese? Sí. Entonces acá tenemos un ejemplo de un certificado de análisis. El certificado de análisis nos da una serie de parámetros. Este es un documento que saca el laboratorio de la empresa productora cuando el producto terminado sale de la planta. Va a indicar que cumple con las especificaciones, con parámetros. Ahora esos parámetros pueden o no sernos útiles. ¿Por qué digo que pueden o no sernos útiles? Porque en este caso no nos está indicando la concentración del producto. Nos dice el nombre del producto, no nos dice ni qué es, ni para qué sirve, ni cuál es el uso, solamente nos da los parámetros con que el laboratorio definió que el producto estaba para la venta. ¿De acuerdo? En este caso, el certificado de análisis nos dice qué es. Nos dice cuál es la apariencia, distintos valores, y al final nos dice el ensayo. El ensayo hecho a través de un HPLC, es decir, cromatografía, y nos dice que el resultado es 99,7%. Entonces, esto me permite clasificar al producto dentro del capítulo 29. ¿De acuerdo? En otros casos, entonces, como vimos, si el valor, no hay hecho el ensayo de pureza, no tiene ningún valor ese certificado de análisis. ¿Está bien? A veces pensamos, traje el certificado, pero no nos resulta útil para clasificar. Las hojas técnicas ya hemos hablado. Envases, el tema de envases. ¿Sí? Bueno, uno de los temas recurrentes, yo voy a hablar de algunos temas recurrentes, no nos queda mucho tiempo, es los domisanitarios. Los productos domisanitarios dan muchos problemas con los clientes y en la clasificación. Van a encontrar domisanitarios, hay una resolución ANMAT, es la última, de domisanitarios, la 5702/17, donde se actualiza una serie de productos que se consideran domisanitarios. El problema de larga data es que los domisanitarios comienzan como productos para uso del hogar. Y a través de internalización de resoluciones de Mercosur, los domisanitarios son productos del hogar
y de ámbitos públicos y privados. Entonces, cuando uno le dice al cliente que va a tener que certificar como domisanitario, le dice, si mi producto es de uso industrial, ¿por qué voy a certificar como domisanitario? Y es un certificado como todo. Lleva, en la resolución le dice que puede tener 45 días hábiles, y etcétera. O sea que se le va a dar hasta 2 meses para certificar. Y yo quisiera leer, porque esto sí es un mal ejemplo de cómo hacer una norma, cómo se define los domisanitarios, que están en muchas partidas. En la norma de ANMAT dice así, que se entiende por producto de uso doméstico, también denominado domisanitario, o sea que hasta acá pareciera que doméstico y domisanitario son sinónimos, hasta acá, pero siguiendo la lectura y volviendo, que se entiende por producto de uso doméstico, también denominado domisanitario, aquellas sustancias o preparaciones destinadas a limpieza, lavado, odorización, desodorización, etcétera, etcétera, para su utilización en el hogar y ambientes colectivos, públicos o privados. O sea, empieza por decir que es un producto para domicilio y termina diciendo que es un producto para cualquier lugar. Porque si decimos ambientes públicos o privados, puede ser la plaza, la fábrica, etcétera. Entonces es una pelea permanente. Cuando uno clasifica domisanitarios, enseguida nos saltan. ¿Por qué voy a certificar si lo mío no es domicilio? Sí, porque domicilio empezó hace años y por simplicidad de un mal funcionario usaron la vieja definición, le agregaron punto coma y agregaron ambientes colectivos públicos o privados. Entonces eso hay que explicarlo. El otro tema que nos causa mucho problema, es la definición que la nomenclatura tiene, más que definición, los textos de partida o subpartida que hablan de productos por menor. El tema productos por menor siempre es recurrente, desde la época que yo trabajaba en aduana hasta acá. Es muy, digamos, una dificultad con muchos clientes que dicen que mi producto no es por menor porque es muy grande, porque mi producto, el que lo usa es una fábrica, etcétera. Bueno, hay muchas partidas, más de 25, que se refieren a presentaciones por menor. Y en los surtidos es una de las condiciones para que un producto sea un surtido. Un producto por menor, tradicionalmente en la nomenclatura, es un producto destinado al usuario final. Esa es la definición, digamos, que surge de notas explicativas y diversos ejemplos. No van a encontrar una nota legal o de partida o de subpartida que les hable del por menor. Lo primero que hay que mentalizarse es que un producto por menor es independiente del tamaño. Eso es quizá la cuestión que más peleas origina con los importadores o exportadores. O sea, si yo tengo un insecticida por menor, tengo que ver primero cómo está rotulado. Si está rotulado para el público, va a tener una serie de indicaciones de uso que no las tendría si fuera un intermediario para fabricar algo. Le va a decir, dilúyase que, póngase así, en caso de intoxicación llame a, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué el tamaño no importa? El tamaño no importa, por lo menos clasificación. El tamaño no importa porque un insecticida lo puede comprar alguien que lo va a pasar en su casa, o lo puede comprar un establo que tiene 50 vacas y va a comprar un tambor. Entonces ese tambor será por menor si está rotulado en forma de que la ley obliga a rotular un insecticida, que es el domisanitario del insecticida. El domisanitario del insecticida es el que dice que el producto tiene que tener indicaciones de uso, toxicidad, etcétera, etcétera. Entonces, si un establo compra
220 litros, sigue siendo por menor, en la medida que el producto tenga todas las instrucciones. Ahora, supongamos que una fábrica traiga un tambor de 220 litros para fraccionar. Entonces ese producto va a venir con la identificación. Yo soy el insecticida Pepe o el limpiador Juan, etcétera, el número de código y nada más. Y entonces, ¿cómo juega el DOMI sanitario en ese caso? Bueno, el producto para ser vendido va a tener que certificar DOMI sanitario. O sea, si no lo hace a la entrada porque no es para el público, va a tener que hacerlo al momento de salir a plaza para ser vendido. O sea, ese mismo tambor con la etiqueta correspondiente se convierte en un producto por menor, porque lo va a comprar el usuario final. Y hay una modificación que salió de los surtidos, que casualmente el otro día me consultaron, y claro, el señor, no sé si está acá, creo que no, le dije que depende de la clasificación, de que los verificadores tengan o no la nota explicativa en inglés, que ha corregido el concepto de surtidos. Porque todavía la versión española de las notas explicativas no está. Y los verificadores no todos acceden a la versión inglesa, oficial o francesa, porque además sale unos 1.000 euros por año. Y bueno, no sé cómo se van a arreglar ustedes, porque ni PCRAM ni Tarifar tienen las notas explicativas nuevas. Ese es un tema, porque las que hay, que nosotros conocemos y usamos, es un accidente, que una vez México las publicó, no sabía que era un copyright de la OMA, la Organización Mundial, que vive de vender eso, y se armó un escándalo y bueno, van a encontrar las notas explicativas en español de una versión muy anterior a la actual. Pero les quiero hacer hincapié en este tema que altera el concepto de surtidos. Cuando ustedes leen surtidos, en la parte de la explicación de la regla 3, una de las condiciones de los surtidos es que sea por menor. O sea que el surtido tiene varias condiciones y que son fácilmente reconocibles por ustedes, la pueden leer en castellano, pero se le agregó una que está solo en la versión inglesa y francesa oficial, y es que el surtido tiene que llegar al usuario final sin transformación. Sin transformación. ¿Qué significa? O cambio. El ejemplo que tengo real de acá un consultante es los paquetes de gasa, de 1000 unidades de gasa o 500, que son para el hospital. ¿El hospital qué hace? Las compra las gasas y las esteriliza. Entonces, con el tratamiento anterior de surtido, eso era un surtido, porque la gasa era para el hospital, que era el usuario final. Con la nueva modificación, la gasa tiene que ser esterilizada para llegar al paciente. Entonces ya no es un surtido. El otro ejemplo que motivó toda esta discusión, que llevó años, es, por ejemplo, un envase con 20 pizzas, salsa de tomate para 20 pizzas y queso para 20 pizzas. El usuario final es el que se come la pizza y que no compra 20 pizzas. El usuario final acá es el pizzero. El usuario intermedio es el pizzero. Entonces, eso no es un surtido, porque el que la come no es el que compra 20 pizzas, es un surtido industrial. Entonces se ratifica que los surtidos tienen que estar destinados directamente, sin transformación, al usuario final. En el caso de las gasas, hay que esterilizarlas antes del usuario final, por lo cual deja de ser surtido y saltan de capítulo. Es un tema importante, pasan de un capítulo 30 a un capítulo textil, que tiene restricciones de certificación. Bueno, eso es el tema que quería tocar, es ese punto de pormenor y
y el tema de domis sanitarios que dan siempre mucho problema. Otro problema que voy un poquito más rápido para ir terminando. Otro de los temas que nos dan muchos problemas para clasificar son los copolímeros. Los copolímeros son productos, no traje el texto de eso, son polímeros compuestos por más de una especie polimérica. O sea, yo tengo, para ir a cosas comunes, tengo polietileno. Lo junto químicamente con polipropileno y tengo dos polímeros unidos químicamente. Eso es un copolímero. Puede ser 2, puede ser 3 polímeros. ¿Qué dice la nomenclatura para clasificar un copolímero? El copolímero, para ser copolímero, tiene que tener de los dos componentes, uno tiene que estar en menos del 95%. Si hay uno que pasa el 95%, no le damos bolilla a que se llame copolímero. Pero si hay uno que está en 94% de esa mezcla química o reacción química y el otro está en 6%, eso es un copolímero. El tema de los copolímeros es que es bastante secreto esos pequeños aditamentos que se le hace al polímero madre. Y cuesta mucho conseguir de parte de un fabricante que me diga el copolímero, ¿qué tiene? Siempre nos dan el mayoritario. Las reglas de clasificación de copolímeros pueden llegar a ser complicadas, pero básicamente el copolímero clasifica en la partida de que está en mayor proporción. Eso es a nivel de partida. Después tenemos que analizar la subpartida, porque a veces la subpartida nos dice copolímeros de A con B. Entonces va ahí. Pero si el caso que yo toqué, porque hay un dumping, es el PET. El PET está en una subpartida que dice PET. Cuando en una subpartida nos dice de polímeros PET, es PET, no es copolímero de PET. Si nosotros tenemos que clasificar un copolímero de PET, tenemos que preguntar, ¿hay más del 95% de PET o menos? Si hay 95 más de PET, es PET. Porque para ser copolímero no tiene que haber 95 de uno. En este caso no había 95 de uno, había 94. 94 PET, 6% de otro. Nunca pudimos conseguir el porcentaje porque era clave para el dumping, pero a la vez es clave del fabricante, el secreto de cuál es esa pequeña parte que modifica al polímero madre. O sea que en este caso, donde dice PET, aunque sea PET hasta 95%, iría PET. Pero si es PET 94%, ¿a dónde iría? Hay que leer la partida. Hay una partida que dice los demás poliésteres. Entonces va a los demás poliésteres. Pero siempre hay que mostrarle al verificador cuál es el porcentaje que forma el copolímero. Porque uno con el nombre no puede ir. Tiene que ver la composición en porcentaje. Eso también ocasionó muchas discusiones y preguntas. Y bueno, a ver, alguna cuestión especial. No tengo mucho más. No sé, Eduardo, si quieres seguir. 95. Sí. 95. O sea, si da 95, está... Si hay 95 de 1, sí, clasifica como el 1. Si hay 95 de PET, es PET. Pero si hay 94 de PET de polietilentereftalato, será copolímero. Se escapa de la partida, se escapa del dumping. Y eso nos da muchos problemas. En la Argentina hay 11 millones de botellas por día. Para que te hagan una idea de la importancia de lo que es el caso del PET. Bueno, igual estamos cerca de la hora. Allá hay una pregunta. Si ¿quieren alguna pregunta? Una sola, ¿puede ser? Acá. No clasificamos acá. No, Que se pare, que se pare.
Bueno, el tema es así. Tengo un producto de la partida 2907. Cuando yo le pregunté al cliente y cuando me dice, ¿es reactivo? Yo le digo al cliente, por lo que estuve escuchando ¿Es recién... reactivo de qué tipo? De diagnóstico. Ah, Por lo que le preguntó al cliente y me dice, no, 2907. Él me dice, no, porque hay que mezclarlo con otro componente para que sea reactivo. Pero viene de estado puro, me dice, pero en estado puro también es reactivo. Entonces, como yo estuve escuchando, yo digo, ¿cuál es la verdadera contestación? Si pongo que sí, que es reactivo, quizás tenga que presentar un certificado de por qué es reactivo en ese estado puro que lo traigo, o tengo que poner que no. Mira, yo te voy a contestar porque yo soy ex aduanero. Eduardo es, digamos, químico y esto es una pregunta muy aduanera. Lo primero que tenés que meterte en la cabeza, máquinas, química, etcétera, los productos se clasifican como se presentan en la aduana. No se clasifican como se modifican después, porque eso sería una comprobación de destino y eso queda sujeto a una inspección de un área de comprobación de destino. Vos clasificás como se presenta ante la aduana, no por lo que va a ser, no. Perfecto. Entonces, ese producto es una materia prima. Okay. Para ser reactiva, ahora, que la materia prima sea reactiva, bueno, es muy común. Si vos importás hidrógeno, en cualquier momento volás con el camión y todo. Por eso, entonces, no, tengo que poner que no, que no es reactivo. No, lo que te quiero diferenciar es esto, reactivo de diagnóstico o reactivo biológico. Son muy complicados de clasificar. Claro, porque me hay parece como que en este caso es biológico, porque es para el uso en animales o algo así. No sé. Pero ese producto era un producto 2907. Sí. Entonces es 2907. Ahora, hecho que sea reactivo porque explota, arde o no nos importa. Está bien. No, para nada. Un producto de 2907. Ahora, si vos me decís que el producto es 2907 y es un reactivo de diagnóstico, entonces tiene que estar en las notas que te dijo Eduardo, donde la presentación viene con otro elemento, o viene con un kit, o viene con... Pero si es la materia prima de un reactivo, es materia prima, no materia prima. Tal como viene en la aduana, se clasifica. Bien. Lo mismo pasa con las máquinas, que después viene acá alguno, la transforma, se clasifica lo que hay en la aduana. El único caso que no se clasifica como hay en la aduana, ¿cuál es? A ver. Usted, por ejemplo, yo traigo una máquina que es para hacer tornillos y es otra cosa. ¿Cuándo se clasifica algo mintiéndole legalmente a la aduana? A ver. ¿Qué dijo? Eso mismo. Ustedes cuando traen el embarque escalonado, documentan el todo y lo que viene no es eso, es una parte. Es uno de los casos de mentira legal que se puede hacer. Para eso la aduana se reserva el derecho que el escalonado tiene que pedir permiso. No lo pueden hacer motus propio. El escalonado es un expediente. Bueno, no tenemos muchos más, yo creo que la hora. Pregunta sí. Polisocianato. Polisocianato. ¿Sí? Polisocianato. Es una resina. Polímero. ¿Puede ser que tenga 0,5 de unidades monoméricas? ¿0,5? ¿De unidades monoméricas? No, es decir, el tema es, polímeros clasifica por el capítulo 39 cuando tiene más de 5 unidades monoméricas. 5 unidades monoméricas quiere decir que se repita el monómero más de 5 veces. 0,5. No, 0,5 no, porque es media. Por eso 0,5 no... Media unidad monomérica no es ni media molécula. Está bien. Los que tienen menos, hasta 5 son oligómeros. Se llaman oligómeros, que son polímeros muy chiquitos. Para la nomenclatura, arriba de 5 unidades, es decir, carbono, 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 por ejemplo, es polímero. Hasta 5 es una mezcla. Bueno, gracias por la atención. Queremos dar las gracias a Eduardo y a Julio por esta charla muy fructífera. Espero que les haya servido a todos. Les recordamos que en nuestra página web
Los turnos ahora son online. Supongo que ustedes están acá, están todos empadronados, si no, no pueden estar acá. Así que bueno, la idea es que el centro sea como más ágil, más activo y que ustedes puedan directamente desde la página ya solicitar el turno online, también cancelarlo en el caso de que no puedan venir. Muchas gracias a todos por la presencia. La reunión de consorcio, pero además crítica. Ah, sí. ¿Y dónde?